Hola, bienvenidos a Café mi Jessica, un Brenda, el podcast donde exploramos la historia del mundo a través del idioma. Yo soy Brenda. Y yo soy Jessica. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de la lengua alemana, siguiendo algunos de los grandes momentos históricos de Europa, como es la Edad Media, la Reforma Protestante, la Ilustración y la Unión Europea. Suena intenso, pero Bastante. no se preocupen, lo vamos a desmenuzar poco a poco. La lengua alemana no nació de un día para otro, obviamente, y su historia es tan fascinante como compleja. Empecemos por la Edad Media, que va más o menos del siglo V al siglo XV. En esa época, lo que hoy conocemos como alemán era un conjunto de dialectos germánicos. No había un idioma unificado. Claro, y se hablaban dialectos de alto alemán y del bajo alemán, pero en estos variaba mucho según la religión, además de que no existía un sistema de escritura común para todos. El latín seguía siendo la lengua culta, la de la iglesia, de la educación, de los documentos, etc. El alemán se usaba principalmente en la vida diaria y era muy diferente de un pueblo a otro. Sin embargo, ya después del siglo VIII aparecen pues los primeros textos en formas tempranas del alemán, como por ejemplo el Abrogans, que es un glosario en latín y alto alemán antiguo. Y ya un poco más adelante aparece uno de los primeros poemas épicos en el alemán. Lo interesante es que esos textos nos muestran cómo era la lengua en sus inicios, muy influenciada por la oralidad, sin estandarización y con una gramática bastante distinta al alemán que conocemos ahorita. Exacto. Y en la literatura medieval también encontramos joyas como el Cantar de los Nibelungos, en alto alemán medio, que ya muestra una lengua más estilizada, aunque aún muy regional. Ahora, avanzando un poco al siglo XVI, perdóname, son muchas fechas aquí. Sí, te entiendo. Aquí es imposible no hablar de Martín Lutero. Su traducción de la Biblia al alemán fue un punto de quiebre. Lutero, pues obviamente no solo quería hacer accesible el texto bíblico de la gente común, sino que también quería unificar la lengua. Eligió un dialecto de la región Sajonia, relativamente comprensible para muchas zonas del Sacro Imperio Romano Germánico. Y gracias a la imprenta de Gutenberg, esa Biblia se difundió masivamente. Por primera vez millones de personas leían el mismo texto en un alemán común. Exacto, y eso ayudó a fijar normas de ortografía, gramática y estilo y dio origen a lo que hoy llamamos el alemán estándar. También es interesante que la Reforma impulsó una explosión de textos religiosos, Brenda, tanto religiosos, educativos y sociales en alemán, que ya no estaban tanto en el latín. Incluso la lengua se volvió el vehículo del pensamiento popular y espiritual. Entonces se podría decir que pues la Reforma no solo cambió la religión, sino que dio forma a la identidad lingüística y cultural alemana que conocemos hoy en día. Exacto, y ahora cambiando un poco de tema, tenemos la Ilustración, que sería la lengua del pensamiento. Luego de que llega el siglo XVIII, la Ilustración, esta época marca un giro hacia la razón, el pensamiento científico, filosófico, y como tal la lengua alemana se transforma por consecuencia de todo este cambio. Claro, y durante siglos, pues muchos filósofos alemanes escribían en latín, como Descartes o Leibniz, pero con pensadores como Kant, Herder y Lessing, el alemán se convirtió en una lengua filosófica. ¿Y realmente qué significó eso para el idioma, Brenda? Muy fácil, el refinamiento. Se volvió más abstracto, hubo más precisión, nuevas palabras surgen y especialmente hay nuevos términos filosóficos y científicos. Además, pues nacen academias de lengua, diccionarios normativos, también tenemos las reglas ortográficas, en donde el alemán se consolida como una lengua de cultura y educación superior. Pero aparte es curioso, porque mientras la Ilustración promovía el pensamiento libre, también promovía una lengua más estructurada, lo que forma de que de alguna forma crecen juntos. Sí, pues obviamente eso influyó no solo en Alemania, ¿no? Sino también en Austria Y Suiza. Suiza. Claro, donde pues también se hablaba y escribía el alemán, ¿no? Aunque con pues distintos matices. Exacto. Y ahora tenemos la Unión Europea. Perdón, este tema es muy complicado.
Ahora No te demos un preocupes. salto. Por el siglo XX y XXI aparece la creación de la Unión Europea. Pero, ¿dónde está hoy el alemán? Pues está bastante bien posicionado, déjame decirte. Es una de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, pero además es de las más habladas como lengua materna en Europa, con más de 90 millones de personas. ¿Te puedes imaginar eso? Muchas personas. Pero sobre todo hay que recordar que Alemania es una potencia económica y cultural. Claro. Eso impulsa que el aprendizaje del idioma esté en muchos países alrededor de Alemania. Claro, y pues la Unión Europea también promueve el multilingüismo, y el alemán se mantiene fuerte en instituciones, universidades, publicaciones científicas. Aunque el inglés es la lengua franca en muchos ámbitos, el Sí. alemán sigue siendo clave y especialmente en áreas técnicas, filosóficas, música y literatura, como ya habías mencionado. Ah, es cierto, gracias por la digitalización. Pues obviamente el alemán también se adapta al presente, nuevas palabras, abreviaciones, anglicismos, y pues sigue evolucionando. Ahora ya para darle un poco fin a este tema, que es muy vasto, si lo pensamos, realmente la historia de la lengua alemana es la historia de Europa en miniatura. Hay una fragmentación medieval, tenemos una reforma religiosa, hay un racionalismo, ilustración y sobre todo está esta cooperación europea. Pues sí, la lengua no es solo comunicación, es memoria, identidad, evolución. Y además este idioma nació en monasterios, creció en imprentas, se filosofó en universidades, y hoy lo escribimos en correos, chats y documentos de Bruselas. Y no solo en documentos de Bruselas, también lo estamos estudiando actualmente, ¿sabías? Es cierto. Qué bonito, una lengua que viajó desde los manuscritos al mundo digital, pero siempre con esa esencia tan alemana. Es cierto, Jessy. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy y espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos en este viaje por siglos de historia y claro, de palabras también. Claramente, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden, cada lengua guarda una historia y cada historia tiene su voz. ¡Chus!